Lucas Vilavecchia y soy editor de Gato Pardo Ediciones, que es una editorial que ya va por su 6º año de vida y que originalmente fundan mis abuelos, Marta y Javier, que eran muy letreridos y muy apasionados de la literatura, y a los 90 y pico años, en una charla de sobremesa con Mónica Montéis, que dirigió el proyecto al principio, hablaron de un libro de Lampedusa que estaba descatalogado, no se encontraba en España, ahora no recuerdo muy bien, y mis abuelos, que eran muy echados para adelante, dijeron que por qué no lo publicaban. Mónica creo que les dijo algo así como que para publicar un libro había que crear una editorial, y ellos de manera bastante temeraria le dijeron pues que por qué no creaban una editorial, ¿no? Y así de esta manera tan extraña surgió la editorial. Bueno, ahora ya vamos por el 6º año. Es una editorial que tiene aproximadamente unos 70 y pico títulos en catálogo, sobre todo narrativa literaria de ficción y no ficción. Y yo llevo 3 años involucrado en el proyecto, después de una trayectoria un poco errática. Primero estudié Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, después me fui a Londres a estudiar un máster en Política y Filosofía de Europa en Londres, y incluso diciéndome que no me quería dedicar al mundo editorial después de algunas experiencias que habían sido muy buenas, pero que me hacían pensar que era un mundo bastante complicado. Y bueno, como estas cosas al final nunca son del todo ciertas, acabé trabajando en Londres en Penguin Random House, en el departamento de derechos extranjeros de un sello de libros ilustrados que se llama DK, Dorling Kindersley, y empecé trabajando sobre España y Latinoamérica y acabé siendo el jefe de ventas o el jefe comercial del sudeste asiático. Una experiencia muy diferente de lo que es trabajar en una editorial independiente del tamaño de Gato Pardo. Y después de 3 años en DK me volví a Barcelona y ya me incorporé al proyecto, y en febrero de 2020 pasé a dirigir la editorial. Sí, se confirma que es muy complicado, pero más complicado es estar en Gato Pardo que en el puesto que tenía de jefe comercial, y al mismo tiempo mucho más bonito y mucho más grato, o sea que las alegrías y digamos el placer de publicar los libros en los que crees y hacer que lleguen a los lectores es tan satisfactorio que compensa muchas de las dificultades que van con el oficio y que además siempre han ido con el oficio. Ser editor en el siglo XXI, por un lado, es como ser editor, me imagino, en cualquier otra época de la historia, que consiste básicamente en conseguir buenos libros y hacer que lleguen en las mejores condiciones a los lectores, y eso digamos que es universal y atemporal, ¿no? Significa que te tienes que mover en un ambiente, en unas circunstancias que han cambiado muchísimo y en las que el objeto libro o la literatura o la palabra escrita está en permanente competencia o disputa, no solo con otros libros o con otros textos, sino con un abanico muy amplio de formas de ocio que tal vez son más predominantes o más invasivas o más tentadoras por la facilidad o por la poca atención que requieren, ¿no? Y estoy pensando desde las series de televisión hasta las redes sociales, y la labor del editor consiste en tratar de persuadir o de conseguir abrirse un hueco, ¿no? Entre todas estas cosas que se le ofrecen a un lector para que lea su libro, ¿no? La principal señal de identidad de Gato Pardo es que es un sello literario, es decir, publicamos tanto narrativa de ficción como de no ficción y ensayo, con un sesgo literario que se refleja en el cuidado del lenguaje, en la profundidad del contenido y en la voluntad de pues, publicar textos duraderos, ¿no? Que no sean efímeros y que respondan puramente a exigencias de mercado, a modas pasajeras, y que al mismo tiempo tampoco sean excesivamente
obtusos o académicos y que puedan tener acceso a un abanico amplio de lectores. Al lector no se le puede fallar en ningún aspecto del libro, ¿no? Desde el cuidado de que no hayan erratas hasta que la impresión sea impecable, el diseño sea atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por caminos muy diversos. Hay todo tipo de historias. Por ejemplo, uno de los libros por los que yo tengo más debilidad es El río del tiempo, de John Swain, que es un libro que encontré en un kiosco en Da Nang, que es una ciudad del centro de Vietnam, cuando trabajaba aún para DK, para Penguin Random House en Londres, y estaba en uno de mis viajes de comercial. Y nada, encontré la edición inglesa y me llamó la atención, la leí, me apasionó y me llevé una sorpresa mayúscula al ver que un libro tan bueno no estaba disponible en español, y al final se acabó publicando en Gato Pardo. Pues hay historias más casuales como esta. Otro canal muy habitual es a través de agencias extranjeras, en nuestro caso, o de aquí, pero que nos proponen sobre todo libros extranjeros, y nosotros pues vamos leyendo y filtrando las propuestas de las agencias hasta que encontramos un libro que nos interesa, ¿no? Aparte también hay una labor más activa que hago yo, que es la de peinar permanentemente lo que se publica en otros países, las páginas web de editoriales extranjeras que me interesan, leer suplementos extranjeros, estar atento, ¿no? Tener las antenas alerta, y cuando sale algo que parece interesante, enseguida interesarse por los derechos y leerlo. Pues esa labor se llevó a cabo sobre todo en los primeros años de la editorial, esa labor de rescate, de recuperación de libros que estaban descatalogados en España o clásicos que no estaban disponibles en nuestra lengua, que también es en cierto modo una labor de justicia poética o de rellenar ciertos vacíos que existían en España con relación a obras muy meritorias literariamente que no se habían publicado aquí por la razón que sea, ¿no? Estoy pensando en autoras como Elizabeth Taylor, de quien hemos publicado Una vista del puerto y Un alma cándida, por ejemplo, o más notoriamente Bárbara Pym, de quien ya tenemos 4 títulos, creo, y estamos a punto de publicar el 5º, y cuyo libro Mujeres excelentes es uno de los más vendidos de la editorial. Es un libro que además ya había sido publicado en España anteriormente, y nosotros lo rescatamos y le dimos esta segunda vida, ¿no? Tal vez hay otras editoriales que no están tan enfocadas en esta parte del mercado editorial, que da al alcance de editoriales independientes con unos medios más modestos, y que felizmente pueden publicar estos libros que tienen un público en España. Pues el diseño en nuestro caso tiene un estilo bastante austero y sobrio. La mayoría de los libros tienen esta cubierta bipartita, ¿no? Al principio había una división muy sutil entre los libros de narrativa de ficción, por una parte, que tenían la imagen en la parte inferior, y los libros de no ficción, que tenían la imagen en la parte superior sin más indicaciones explícitas. Y además era un diseño de colección única en el que lo único que variaba eran los colores del lomo y del texto, del título y del autor. Y lo que sí que había era una línea visual muy reconocible que inmediatamente se asociaba a Gato Pardo. Pues tenemos una relación al mismo tiempo estrecha pero tenue, en el sentido de que siempre está en nuestra cabeza como un territorio vasto pero necesario también para nuestros libros. Es decir, nosotros publicamos en la lengua que no es solo la lengua de España, sino de Latinoamérica, y en ese sentido nos gustaría que nuestros libros también tuvieran una presencia y una distribución ahí. Es un proceso lento y también complicado, sobre todo por razones comerciales y logísticas,
pero bueno, tenemos ya presencia en Argentina y México, sobre todo, un poco más difusa en el resto del continente, pero es un ámbito que seguimos trabajando y que estamos cultivando con vistas a que siga creciendo poco a poco. Y entre las cosas que estamos haciendo ahora, pues es empezar a imprimir en Argentina, cosa que nos permite pues tener más presencia en el mercado y llegar a más lectores. Es bastante difícil valorar la reacción del público a los libros porque no hay una fórmula mágica, y si la hubiera pues me encantaría tenerla, pero no creo que exista. Pero en cualquier caso ese no es el factor determinante o primordial a la hora de contratar un libro, ¿no? Porque por ese camino uno acabaría publicando solo libros comerciales o supuestamente comerciales, ¿no? Lo cual no es lo que nos interesa hacer en Gato Pardo, y aquí a menudo hemos arriesgado o hemos apostado por autores literarios que son complejos de leer o que a priori no tienen un gran recorrido comercial y sin embargo han funcionado muy bien, ¿no? Y viceversa, a veces uno piensa que un libro va a vender muchísimo y no es así, y los que tal vez son más arriesgados sí que venden, ¿no? Entonces, con los libreros es importantísima la relación, yo diría que incluso más para una editorial independiente, para la que es fundamental abrirse un espacio en las librerías, en las mesas de novedades, y para la que marca una gran diferencia que un librero, normalmente un librero independiente, se moje por un libro tuyo, lo lea, le guste, lo recomiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tratamos de cultivar muy bien la relación con los libreros, una relación de complicidad y también de afinidad, porque al final estamos todos en el mismo barco. Entonces, a pesar de que también, todo se ha dicho, las ventas cada vez son más altas en canales como Amazon, Mal que me pese, o en grandes superficies como pues Casa del Libro, Fnac, ¿no? Esas ventas pesan mucho. Las que marcan la gran diferencia para una editorial como la nuestra son las de Gato Pardo, ¿no? Las ventas en esa red enorme de pequeñas y medianas librerías que están distribuidas por todo el territorio y que nos dan acceso a un mundo muy variado de lectores. Nosotros no tenemos mucha relación directa con los autores de nuestros libros porque, como publicamos exclusivamente traducciones, aunque esto va a cambiar dentro de no mucho tiempo, sí, la relación con las agencias literarias también es bastante fluida y permanente, en el sentido de que muchos libros nos llegan a través de las agencias, y para que esta relación funcione las agencias tienen que tener una idea bastante clara de la identidad del sello, de lo que estamos buscando, de lo que nos interesa o no nos interesa, y para eso pues hace falta tener cierta sintonía y una comunicación constante, ¿no? Y además también las agencias, cuando nosotros decidimos apostar por un libro al que le damos mucha importancia, pues también nos pueden brindar su apoyo o avalarnos frente a un autor extranjero o una agencia extranjera a la hora de que ellos tomen una decisión acerca de con quién van a publicar en España, ¿no? Nosotros tenemos todos los libros disponibles tanto en formato digital como en papel. El formato digital, nuestras ventas en formato digital son una parte muy pequeñita del total de nuestras ventas, y están ahí simplemente para poder llegar a los lectores que puedan estar interesados en comprar el ebook. Y también eso nos facilita mucho la llegada a territorios de todo el mundo en los que tal vez nuestros libros en formato físico, en papel, son muy difíciles de comprar o muy caros, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el peso y el acento está puesto claramente en los libros en papel, es decir, para mí no tendría sentido publicar si fuera solo en formato digital, ¿no?
Pues el mayor hito de la editorial desde que yo estoy aquí es este libro, Estado del Malestar, que ya va por la 4ª edición y pronto llegará a la 5ª, si todo va bien, y que marca un antes y un después porque en muy poco tiempo, en apenas unos meses, se ha convertido en el libro más vendido de la editorial y en cierto modo pues ha roto, ¿no?, una cierta barrera en cuanto a ventas y repercusión que teníamos hasta la fecha. Otra historia bonita es la de Lawrence Osborne, que es autor del Turista Desnudo, que publicó Gato Pardo por primera vez. Fue un descubrimiento de Mónica Monteis. Era un autor ya muy prestigioso en el Reino Unido, en el mundo anglosajón. También estaba publicado en Francia, en Italia lo publicaba Delphi. Y la primera obra que publicamos fue El Turista Desnudo, que es una crónica maravillosa sobre sus viajes por el mundo, y es una crónica que se pregunta en el fondo qué sentido tiene, si es que tiene algún sentido viajar en la época del turismo de masas, ¿no? En una época en la que ya no quedan lugares vírgenes y en la que allí donde vayas hay un guía turístico esperándote, ¿no?, y dispuesto a enseñártelo todo. Pues a partir de esta premisa, Lawrence Osborne hace una crónica de viajes que en el fondo también es un ensayo apasionante sobre el viaje en el siglo XXI. Pues este libro de un autor totalmente desconocido, publicado cuando la editorial todavía era muy joven, tuvo un éxito maravilloso y bueno, pues muy bonito también porque lo más divertido de la profesión de editor es el poder descubrir un autor que nadie conocía, ¿no?, apostar por una voz nueva y traerla a los lectores. Hay de todo tipo, desde las más obvias o más conocidas, como pues, Gallimard en Francia, Knopf en Estados Unidos, Adelphi en Italia y muchos nombres más, hasta otras editoriales independientes de todo tipo, tal vez más afines a Gato Pardo, cuya lista es interminable. No necesariamente, porque si no me estaría despidiendo a mí mismo, porque yo no tengo esa experiencia, ¿no? Y, en cierto modo, mi máster de editor o mi curso de edición fue práctico y fue trabajando en Penguin Random House en Londres y haciendo otros trabajitos editoriales cuando vivía en España y era veinteañero, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea bastante útil y ayude mucho tener estudios reglados en edición para ejercer este oficio. Uno tiene que saber un poco de todo y de cosas que no tienen que ver solo con la literatura en sí, sino con el marketing, con la fabricación de los libros, con la imprenta, redes sociales, cómo funciona la relación con la prensa, ¿no? Bueno, todos estos eslabones del proceso editorial que son fundamentales para hacer que el objeto libro exista. De todos modos, hay un ingrediente insustituible, creo yo, que tiene que tener cualquier editor que se precie y que no se aprende en ninguna escuela de edición, que es el amor a los libros y la pasión por la lectura, ¿no? No hay una fórmula mágica y me alegro de que no la haya, pero bueno, cuando uno lee un libro muchas veces tiene intuiciones o sensaciones bastante directas, ¿no?, y poco digeridas que le decantan en una dirección o en otra, ¿no?, a favor de un texto o en contra, o que le hacen pensar que ese texto pues tiene un recorrido en el mercado español o no tiene tanto. Pero bueno, ese olfato y esa intuición yo creo que son el resultado o la decantación de la experiencia de haber publicado muchos libros y de haber leído muchos libros y haber visto cómo han funcionado entre los lectores, ¿no? Pues solemos ir una vez al año, o suelo ir yo a Londres, aunque el año pasado pues por la pandemia no pudo ser y este año tampoco, pero es un momento bastante bueno para sobre todo establecer relaciones personales con agentes y con editores extranjeros
y para estar más enterado, ¿no?, de las cosas que se publican en el extranjero. Y por otra parte, las ferias de cara al público, como puede ser la Feria del Libro de Madrid, también son una ocasión inmejorable, sobre todo para entrar en contacto directo con los lectores, que el resto del tiempo para los editores suelen ser entidades abstractas, ¿no?, entelequias, que uno no tiene posibilidad de conocer de primera mano, ¿no? Y ese es el factor más bonito de la Feria del Libro de Madrid o del Día de Sant Jordi en Cataluña, ¿no? Esa posibilidad de ver al lector de carne y hueso y de hablar con él y de recomendarle un libro y dar a conocer la editorial más a pie de calle. Entre muchos otros, creo que podrían ser el peso excesivo que puede ejercer el mercado sobre las decisiones de lo que se publica, lo que no se publica, o sobre lo que se lee o no se lee, ¿no? En el mundo editorial, al menos el que yo conozco, el español, está muy polarizado, la clase media está difuminando, como está pasando en otros aspectos de la sociedad, y nos estamos quedando pues con dos grandes grupos, por un lado, ¿no?, que abarcan una parte importantísima del mercado, y en el otro polo, en el polo opuesto, una multitud de editoriales independientes y de tamaño mucho más pequeñito. Me parece que el reto de edición es mantener un cierto equilibrio en este ecosistema y que los grandes grupos no lo acaparen todo y que haya espacio para propuestas más personales o más radicales o más arriesgadas, que tal vez no estén tan sujetas a las exigencias del mercado o de una cuenta de resultados demasiado abultada, ¿no? Eso, una de los desafíos de la edición de libros en el siglo XXI consistirá precisamente en mantener un espacio de lectura y de preservar un poco la importancia del libro como herramienta intelectual, ¿no?, en un mundo tan sobresaturado de información y en el que estamos totalmente sometidos a los cantos de sirena de internet, de las redes sociales, de formas de entretenimiento que pueden ser muy a menudo mucho más superficiales o que no son tan capaces de fomentar el espíritu crítico o profundizar tanto en la realidad como lo es este objeto tan antiguo y con un principio y un final y unas dimensiones concretas como un libro. Pues así a bote pronto podría decir Jaume Vallcorba de Acantilado, Carlos Barral de Seix Barral y Jorge Ral de Anagrama.